Capítulo 28. Poniéndose al corriente. Con Kara. Esta estaba fuera del edificio, caminando junto a James. Oye, gracias por aceptar a Monel, dijo Kara. Lo dices como si fuera un cachorro perdido, dijo James con sarcasmo. Lo es un cachorro perdido del espacio, dijo Kara. Bueno, si lo es, y supongo que ya conoció a Goku y ya sabe que tú, dijo James recordando el comentario de Monel. Si ya lo sabe, y lo tomó bastante bien, y bueno Monel creo que lo admira, dijo Kara. Monel, un sujeto con super fuerza admira a un empresario, dijo James con ironía. Si supieras pensaba Kara sudando. Bueno, Goku es una persona única, dijo Kara. Kara sabía que no era correcto decir que Goku era Kakaroto, eso quedaba a decisión de Goku de decirlo. Bueno, lo que pasa es se conocieron en la de hoy y se agradaron, dijo Kara con una sonrisa. James la vio de una manera, en la que no se lo creía. Llevaste a Goku a la de hoy sin ningún problema, y lo aceptaron así como así, dijo James sin creerlo. La mirada de Kara le respondió todo. Yo te lo dije, Goku le cae bien a todo el mundo, es increíble, dijo Kara con una sonrisa. Sí, increíble, aún no sé cómo lo hace, conquista a la kryptoniana de la noche a la mañana, se hace amigo de la Deo entera, ¿a tu hermana le cae bien? Preguntó James. Sí, de hecho, ella salió con nosotros una noche y le encantó, dijo Kara. James rodó los ojos. Bueno, si Monel es amigo de Goku, ¿por qué no está trabajando en su empresa?, dijo James. Él aún no tiene control de sus poderes, dijo Kara. Admito que siento celos de él, todo le tan nuevo e interesante, dijo James. Si le falta tiempo para guiarlo, pero me tiene a mí, se volverá un terrestre en poco tiempo, dijo Kara. En esos momentos un auto arribó delante de ellos y de este salieron unos ladrones, que fueron directo al banco. Eso estuvo cerca, dijo James. Sí para ellos, dijo Kara. ¡Muévete!, gritó uno de los ladrones a un civil. ¿En serio? Enfrente de Super Girl, siento pena por ellos, dijo Kara. Kara se fue corriendo a un callejón y volvió en segundos vestida ya como Super Girl, aterrizando delante de un ladrón, que le apuntó con la escopeta. Sabes que esas balas no funcionarán conmigo, ¿cierto?, dijo Super Girl. En eso un ladrón que salía por la puerta, le dijo que no usaría balas y le disparó con un rayo láser que la hizo estrellarse contra una columna. James por su lado fue a golpear a uno, pero no duró mucho ya que de una patada lo dejaron tirado en el suelo. Kara estaba aturdida en el piso. ¿Quién eres?, dijo Super Girl levantándose. Solo digamos que tengo ayuda de dos lados y una es de un narigón y la otra de una loca, dijo el ladrón volviendo a disparar, dejando en el suelo de vuelta a Super Girl. Si así de fácil cae Super Girl, Kakaroto será más de lo mismo, dijo el ladrón escapando en el auto. James, ¿estás bien?, dijo Super Girl que fue directo a ayudarlo. Ay no, la cámara de tu padre, dijo Super Girl mirando como esta estaba rota. Horas después. Empresa de Goku. Barbs, ¿por qué tengo que decir un discurso de 10 hojas? No me he aprendido ni la primera, dijo Goku con la cabeza apoyada en el escritorio. Goku, es por la donación, aparte vas bien, dijo Bárbara viéndolo. Goku negó con la cabeza como si fuera un nene. Bien, lo resumiré un poco para que puedas aprendértelo, dijo Bárbara. Genial, porque me estoy muriendo de hambre, dijo Goku sonriendo. ¿Tú con hambre? Qué raro, dijo Bárbara con un tono sarcástico. En eso vieron por el televisor que está enfrente de ellos, como en las noticias aparecía Kara peleando contra sujetos con armas alienígenas y con las cuales tumbaron a Kara varias veces. Parecen las armas del ejército de Freezer, pero algo raras, dijo Goku viendo la imagen. ¿Escuchaste eso?, dijo Bárbara escuchando al matón hablar. ¿Escuchar qué?, dijo Goku confundido. Un narigón y una loca lo ayudaron con las armas, el único narigón que conozco está en Gotham y se llama Cobblepot, y bueno la loca por intuición es la de Cadmus, dijo Bárbara. A veces das miedo Bárbara, dijo Goku siguiéndola ya que ésta salió de la oficina.
Deo. Kara había llegado a la Deo y rápidamente explicó todo lo que había pasado sobre las armas alienígenas, y cómo se burlaron de ella y que Kakaroto sería igual de fácil de derrotar. ¿Alguna te es familiar?, preguntó Win mostrando en la pantalla grande todo tipo de armas alienígenas. Esa era el arma que tenía, dijo Kara apuntando a la pantalla. De acuerdo, es un cañón de fotones andraniano, dijo Win. ¿Cómo es que consiguieron tecnología alienígena?, preguntó Jon. ¿Segura que no eran andranianos?, preguntó Alex de manera irónica. Pues no eran púrpuras con aletas, estoy muy segura, dijo Kara. Tuviste suerte que no te dispararon con el cañón cargado, no sé el daño que te habría causado si no, dijo Win con preocupación. Debemos rastrear esas armas, dijo Jon a modo de orden. Estas armas dejan partículas de Mon, podríamos rastrearlas con eso, dijo Win. Bueno, hay que tener en cuenta que dijo que un narigón y una loca lo estaban ayudando, dijo Kara pensando. Bueno, la loca sabemos quién es, pero el otro, dijo Alex pensando. Puede que Bárbara lo sepa, dijo Win. Kara en eso estaba llamando a Goku, cuando este le atendió y le dijo que mirara a las pantallas. Kara lo hizo confundida, hasta que vio que Goku y Bárbara aparecieron en ella. Hola chicos, pido disculpas por hackearlos nuevamente, pero creo saber a quién se refiere con narigón, el sujeto que te atacó Kara, dijo Bárbara tecleando en su computadora. Jon solo suspiró al ver que lo habían pirateado nuevamente. ¿Cómo estás tú, Kara?, preguntó Goku ahora que podía hablar. Estoy bien, el arma no estaba cargada por lo que no me hizo mucho, dijo Kara sonriéndole. Está bien, estaremos en contacto chicos, dijo Bárbara que se despidió junto a Goku y cortaron la llamada. Bueno, parece que sí estaban al tanto de lo que estaba pasando, dijo Jon. Sí, eso es bueno, por cierto, ¿y Win?, preguntó Alex. Estoy aquí, solo estaba terminando de ver unas cosas, dijo Win. Alex se acercó y vio la pantalla del celular, notando cómo se estaba reproduciendo la vida de Goku. ¿Cuántas veces la has visto?, dijo Alex. Hey, no voy a responder a tu pregunta, pero tampoco me puedes negar que no es adictivo ver su vida, dijo Win a la defensiva. Con Goku y Bárbara. Barbs, no sería buena idea que vaya y me encargue de esto lo más rápido posible y que descubra quién es Cadmus y le ponga fin a esto, dijo Goku. Para él era sencillo decir que podría volar todo en segundos. Entiendo tu punto, Goku, pero primero necesitamos algunas pruebas más, y por otro lado sé que tu manera sería mucho más fácil resolverlo todo a punta de golpes, dijo Bárbara, con un Goku que le asentía sonriendo. Ella rió a eso. Debemos esperar, porque si la capturas, sin antes encontrar al papá de Alex, lo más probable es que nunca lo volvamos a ver, y recuerda, Cadmus tiene demasiadas bases, hay que ser inteligentes con esto, pero no comas ansias, pronto llegará tu situación de golpes, dijo Bárbara sonriéndole. Goku sonrió a eso. Te noto algo distraída, ¿sucede algo?, preguntó Goku. Bárbara lo miró confundida. Goku estaba notando esas cosas, si él solo piensa en cómo derrotar oponentes. Por un lado era bueno que se vaya acostumbrando a sus costumbres. Estoy bien, ¿por qué lo dices?, dijo Bárbara. Cuando terminamos de ver el video de Bulma y volvimos, te he visto ojear tu teléfono con mucha atención. ¿Hay algún oponente fuerte o algo así?, dijo Goku. El rostro de Bárbara pasó del nerviosismo al esperar que Goku pregunte por Red Odd, pero luego se le fue cuando este preguntó algo completamente fuera del tema. No fue nada, Goku, solo me mantengo al margen con las cosas que ocurren, dijo Bárbara y con eso se puso a trabajar, desviando la mirada. Puedes confiar en mí, ¿sabes?, dijo Goku dirigiéndose a la ventana. Lo sé, Goku, te convertiste en una persona muy importante en tan poco tiempo, dijo Bárbara. Genial, es bueno que lo sepas, dijo Goku abriendo la ventana. ¿A dónde vas?, preguntó Bárbara. Necesito recuperar mi poder y comer. ¿Tú necesitas algo?, preguntó Goku sonriendo.
Esa parte tuya creo que nunca va a cambiar, y respondiendo lo otro, si tráeme mis tortitas de avena y no te comas ninguna, dijo Bárbara. Goku solo sonrió y se tiró por la ventana. Katko. Con Kara. Kara estaba saliendo de una reunión con James sobre lo que había pasado en el hospital y del comunicado que dio Cadmus, en el cual un grupo importante de personas estaban de acuerdo con tener armas para protegerse. Ya tienen sus cosas, hay que armar una entrevista, háganlo, dijo James terminando la reunión. James, no sé qué hacer, cañones andranianos, bombas de magma fitarianas, son armas mucho más avanzadas de las que existían en Krypton. A Cadmus no le interesa quién salga herido, solo quiere que los alienígenas tengan mala reputación y junto a su compañero que tiene, dijo Kara algo preocupada. Estoy seguro que tú y Kakaroto lo podrán resolver, dijo James algo negado. ¿Por qué estás tan pesimista?, preguntó Kara. Perdón, es que no puedo ayudar mucho detrás de un escritorio, dijo James. Tú ayudas a tu manera, James, dijo Kara consintiéndolo. No logré salvar la cámara de papá, dijo James. Antes que Kara le respondiera, vieron a Eve llegar con un montón de papeles. ¿Te volviste Kat? ¿Cuánto trabajo le diste?, exclamó Kara ayudando a Eve. Asumo que son los archivos que Mike debería ordenar, dijo James. Mike es tan lindo, le costaba trabajo archivarlos, y es su primer día que solo quise ayudarlo. ¿Te encargas o me encargo?, dijo James a Kara. Yo me encargo, dijo Kara caminando hacia el escritorio de Mon-El, el cual estaba comiendo unos dulces, apoyando sus pies sobre el escritorio como si fuera el sofá de su casa. Goku tenía razón, comer estos dulces es la completa felicidad, dijo Mon-El. Este no es el lugar ni el momento para comer dulces, dijo Kara quitándole los dulces a Mon-El. Sí, este es el lugar y el momento para comer, dijo Mon-El recuperando sus dulces. No, aquí es donde trabajas y cuando James te da una tarea, la haces tú, no Eve, dijo Kara algo enojada. Quería complacerme. En Daxam, cuando una mujer quiere complacerte, intentó decir Mon-El. No termines la oración. Antes de que Kara se pusiera más incómoda con lo que estaba pasando, una voz la llamó por la espalda. Era Lena, la cual estaba ahí para hablar con ella. El corpará una fiesta el fin de semana, es una gala de caridad para el hospital de niños desde ese horrible ataque al edificio. Esperaba que Goku y tú pudieran ir, me he olvidado de decirle cuando lo he visto, es que se lo veía tan mareado con estudiar unas simples hojas que me dio risa, dijo Lena. Antes que Kara hablara, Mon-El interrumpió. ¿Una gala es como una fiesta?, preguntó Mon-El. No. No lo es, dijo Kara intentando que no venga con ellos. Lena lo ignoró y volvió a dirigirse a Kara. Tú eres en sí mi única amiga en National City y bueno, Goku me ha caído muy bien, creo que es el primer hombre que no lo he visto interesado por nada material que mi empresa pudiera ofrecerle a la suya, eso es raro sabiendo que yo puedo tener lo que me propongo. La mayoría no se acerca a un Luthor ni a 3 metros, pero ustedes dos y por supuesto Bárbara son diferentes, y te agradecería que estuvieras ahí, terminó de decir Lena. Claro que iremos, será un honor, dijo Kara. Adoro las fiestas. ¿Puedo ir con ustedes?, preguntó Mon-El. No, fue la respuesta seca de Kara. Pero Lena lo vio y le dijo que si quería podía ir, que se pusiera un traje lindo y con eso bastaba. Oh, iremos a una fiesta, ya quiero ver a Goku borracho, dijo Mon-El festejando con el tubo rojo, hasta que Kara se lo sacó. Goku no puede emborracharse, dijo y se fue del lugar. Ya que el camión de fotones funciona con electromagnetismo, dejó un rastro de radiación en el traje de Super Girl tras la explosión, y yo podría escribir un algoritmo de rastreo Y. Hola, dijo Win, viendo que Alex no estaba prestando atención a sus palabras. Lo siento, te escucho, dijo Alex, volteándose a verlo. Claro que no, ¿qué está sucediéndote?, dijo Win. Magugie es terrible para jugar al billar, intenté dejarla ganar y así me venció, dijo Alex sonriendo bobamente. Maguie, la oficial de policía.
dijo Win recordando. Sí, se fue deprimida, su novio rompió con ella, dijo Alex. Es una pena, dijo Win. Alex siguió diciendo que no sabía qué hacer con la situación de Maggie. Yo nunca interfiero en las relaciones de los demás, dijo Win mirando el teclado. Ajam, ¿cómo no interferiste en las de mi hermana? Dijo Alex. Eso era diferente, a mí me gustaba Kara, aparte ahora está con Goku y hacen buena pareja, dijo Win. Ya no intentas nada porque tienes miedo de que Goku te mande a volar con un dedo a la luna, dijo Alex riendo. Antes de que Win dijera algo sin sentido, la pantalla comenzó a sonar de que detectando un ataque en Jefferson y Park. ¿Tecnología alienígena? Preguntó Alex. Alex reaccionó rápido y llamó a Kara, avisándole que había un nuevo ataque, luego rápidamente teniendo precaución por su hermana, llamó a Bárbara y le avisó del ataque. Goku escuchó eso y salió rápidamente también. ¿Qué haces? Preguntó Alex a Win. Acabas de llamar a Goku, esto hay que verlo en 4K, dijo Win hackeando el directo y subiendo la resolución. Jefferson y Park. Supergirl fue la primera en llegar, solo para mirar cómo uno de los delincuentes estaba con un arma de gravedad, elevando varias cosas en el aire. No puede ser, dijo Supergirl mirando lo que estaba pasando. El jefe dijo que Kakaroto vendría, pero podemos encargarnos de ti primero, dijo uno de los otros hombres con el mismo cañón de la otra vez. Aquel hombre iba a disparar, pero la velocidad de Supergirl era por mucho superior a cualquier cosa. Quitándole el arma la tiró al piso y al sujeto lo tomó por el cuello. ¿Dónde está su tal jefe? Preguntó Supergirl. ¿Por qué no le preguntas a la policía? Dijo el hombre del arma de gravedad, apuntando a una patrulla y haciendo que ésta salga volando directo al espacio. Supergirl no perdió el tiempo y fue directo a salvarlo antes de que llegara a la atmósfera del planeta. Sí, vuela chica de acero, dijo un hombre que subía los diamantes al auto. Es una pena, yo quería mandar a China a Kakaroto, dijo un matón. Chicos, es de la mala educación hablar mal de alguien de esa manera, dijo una voz que hizo que se voltearan enseguida. Kakaroto. Gritaron los tres hombres. Perdonen la demora, se me atravesó un gato negro en el camino, por cierto lindos pingüinos llevan dibujado en sus hombros, dijo Kakaroto, él ya sabía para quién trabajaban estos matones. Ahora sí, ¿quién es el pingüino mayor o como se llame? Dijo Kakaroto. Más respeto con nuestro jefe alienígena descerebrado, dijo un matón con furia. Kakaroto, Coblepoto, el pingüino no está en ese lugar, te darás cuenta porque es un enano con la nariz grande, dijo Bárbara a través del comunicador. Ya veo, me amenaza y luego no aparece, ¿qué orgullo es ese? Dijo Kakaroto de brazos cruzados. Diablos, soné como Vegeta, pensó Goku. Un matón en eso habló sacando de sus pensamientos al Saiyajin. Ya veo te gustan nuestros tatuajes, bueno nosotros haremos uno tuyo en el suelo. Te enviaremos a China. Gritó un matón que aumentó 100 veces la gravedad del arma, apuntando a Kakaroto. Kakaroto, cuidado. Gritó Bárbara. Goku se confundió, luego miró al frente y notó como sus rodillas se flexionaron ante la gravedad que lo tomó por sorpresa. Luego se recompuso y siguió mirando a los matones. Oye, no esté tonteando y ya mándalo al otro lado del mundo. Gritó su compañero. Está al máximo, es un monstruo, dijo aquel que estaba apuntando con el arma al Saiyajin. Eso no puede ser. ¿Destruyo aquellas armas o las van a querer para algo? Preguntó Kakaroto a Bárbara. Haz lo que quieras con ellas, dijo Bárbara, ella agarró un pote de palomitas y solo miraba la pantalla, en la cual se veía a unos sujetos con rostros de temor al ver que su arma no funcionaba con Kakaroto. Vamos a usar las tres armas, es imposible que aguante 300 veces la gravedad, atravesará la Tierra por completo. Dijo un matón. Los tres matones que estaban ahí colocaron sus armas con dicha gravedad y el disparo fue efectuado. Pero solo vieron algo que los aterró. Un aura blanca salió alrededor de Kakaroto, la cual liberó una onda de viento para poder nivelar su poder acorde a la gravedad.
Chicos, creo que debemos correr, este alienígena no estaría teniendo ninguna debilidad, dijo un ladrón, y los además asintieron. Supergirl, que estaba bajando del cielo junto al policía que había rescatado, vieron el resplandor del aura blanca. Qué estúpidos que son, pensaba Supergirl con una sonrisa. ¿Ese es tu nuevo novio? Es aterrador, menos mal que es bueno, dijo el policía. Kara se sonrojó, para ella como heroína no era su novio públicamente, tampoco le molestaría que se sepa, tal vez así la amazona no se lo rapte y lo lleve a su isla a hacerle quién sabe qué. Kakaroto comenzó a avanzar lentamente hacia ellos, mientras el rayo de gravedad no surgía efecto en él. Es un demonio, vámonos de aquí, dijo uno de los sujetos. Kakaroto se cansó y con la presión de sus ojos hizo explotar las armas. ¿Iban a algún lado?, preguntó Supergirl bajando del cielo. Nos rendimos, dijeron los sujetos. Minutos después, Kakaroto y Supergirl no se habían retirado de la escena. Bárbara les había dicho que se quedarán en el lugar para esperar a Alex, que llegará en breve con la DO para llevarse lo poco que quedó de las armas, ya que Kakaroto las había hecho estallar. Ahora ellos dos estaban sentados en las escaleras de intercambio, mirando a la policía trabajaba llevándose a los ladrones. Así que viste eso cuando estuviste con Bárbara, debió ser lindo volver a ver a tu familia una vez más, dijo Supergirl sonriendo. Sí, gracias a Bárbara pude ver eso que Bulma grabó en la máquina, fue agradable saber que dentro de todo la Tierra no quedó desprotegida con todos ellos ahí, espero que sin mí los problemas se acaben. Bulma siempre dijo que tengo un don para atraerlos, dijo Kakaroto sonriendo, aunque no se notaba por el hecho de llevar la máscara. Es un decir eso, tú siempre supiste cómo solucionar las cosas, y sumando que al planeta Tierra lo has salvado muchas veces, dijo Supergirl sonriendo. Kakaroto solo le asintió. Por cierto, has empezado a entrenar en la máquina, porque te han puesto 300 de gravedad y tú tan tranquilo, dijo Supergirl. Kakaroto rió, dando a entender que sí, él estaba entrenando ya en la máquina de gravedad. Aunque las cosas que Whis me envió, no las puedo usar, porque me iría al centro del planeta por el peso que tienen, dijo Kakaroto. Supergirl le asintió y solo estaba pensando en un lugar para decirle a Kakaroto dónde podría entrenar. ¿Cómo destruiste las armas? Me olvidé de decirte que las armas las necesitábamos, dijo Supergirl. Para destruirlas solo use un poco de la presión de mi ki, dijo Kakaroto. Creo que estoy empezando a tener más ganas de que me entrenes, dijo Supergirl. Kakaroto sonrió a eso. Ya viste, Supergirl y Kakaroto están muy pegados, dijo una chica en un grupo. Sí, y se la ve con una sonrisa de punta a punta, y ya sabes cuando una mujer tiene esa sonrisa, dijo una de las chicas. Kara por dentro estaba hirviendo. ¿Pasa algo?, preguntó Kakaroto, viéndola fijamente. Ya estaba algo roja. No es nada, dijo Supergirl rápidamente. Bueno, quien pudiese tener la suerte de Kakaroto, tiene detrás a la amazona y ahora la tiene hipnotizada a la prima de Superman, dijo un chico con recelo. Supergirl rechistó a eso. Kakaroto la miraba con curiosidad. Kara parecía que estaba escuchando las voces de las personas, pero para su vista había cosas que no le gustaban. Bueno, tontas no son, con solo mirar lo tallado que están sus brazos, no me quiero imaginar cómo debe de estar lo otro, dijo una chica. Antes de que Goku le preguntara a Supergirl por qué se estaba poniendo cada vez más roja, Maguchi apareció en el lugar. Gracias por su ayuda, cuando están juntos hacen un buen equipo, dijo Maguchi. Bueno, sí, aunque me gusta pelear intentó decir Kakaroto, pero en ese momento Supergirl le dio un codazo que hizo que se callara. Él solo quiso decir que está aprendiendo a trabajar en equipo, dijo Supergirl con una sonrisa. Maguchi solo le asintió con una sonrisa, era raro de verlos actuar así. Agente Danvers, dijo Supergirl. Esa es la señal, nos vemos luego Maguchi, dijo Kakaroto. Agente Sawyer, corrigió Supergirl a Kakaroto. No hay problema, pueden llamarme como gusten, dijo Maguchi sonriendo. ¿Soy yo o algo le pasa?, inquirió Kara. ¿A quién?, dijo Kakaroto no entendiendo.
Super Girl solo suspiró, ella creo que le tendría que explicar las emociones a Goku luego de que esto acabe. Nada, solo vayamos con Alex, dijo Super Girl, caminando junto a Kakaroto. Buen trabajo ustedes dos, dijo Alex sonriendo. Si por lo menos atrapamos a 3, esperemos que nos digan algo, dijo Super Girl. Lo haremos. ¿Tú cómo estás, Kakaroto, con la gravedad que te pusieron?, preguntó Alex al azar, ya que sabía que no le habían hecho nada. Estoy bien, no fue nada, dijo Kakaroto. Muy bien, entonces vayan a descansar, ya han hecho suficiente por hoy, no se preocupen por la información que ya se la he enviado a Win, dijo Alex. De acuerdo, ya es hora, me estoy muriendo de hambre, dijo Kakaroto tocando su estómago. Alex y Super Girl negaron con la cabeza. Vamos, dijo Kakaroto extendiendo su mano para teletransportarse. Super Girl, no muy segura, la tomó y con eso se fueron del lugar. Es divertido ver eso, dijo Alex. Alex miró a Maggie en la escena del crimen y eso la hizo pensar en lo que Win había dicho momento atrás. Qué bueno que llegaste, no me enseñaron nada de armas antigravedad en la academia, dijo Maggie. Alex le comentó lo que iban a hacer con lo poco que quedó de las armas, luego le preguntó a Maggie cómo estaba, y esta le dijo que no se sentía con ánimos. Ante eso Alex le propuso salir junto a Kara y Goku, pero Maggie se negó. Luego de un par de palabras que no se entendieron por parte de Alex, que se confundió refiriéndose a su orientación sexual, Maggie se fue del lugar. Con Goku y Kara. 2 horas después de ir a comer. Kara, no vas a estar enojada conmigo todo el día, ¿verdad?, dijo Goku mientras caminaba. No puedo creer que te hayas comido toda la comida incluida la mía, solo fui 2 minutos al baño, dijo Kara con un puchero. Pero luego pedimos el postre, dijo Goku. Sí, que también te lo comiste, dijo Kara mirándolo acusatoriamente. Pero tú dijiste que no te gustaba, dijo Goku con una sonrisa nerviosa. Sí, dije eso, no que no me lo comería, dijo Kara. Antes que Goku diga algo vieron una multitud de gente y eso llamó su atención. Ellos se acercaron y vieron a un sujeto jugando pulseadas contra otro sujeto y detrás de este habían 2 más que estaban esperando para jugar también. Oh, así que esto es lo que tanto alboroto estaba causando, dijo Goku con aburrimiento al ver que solo estaban jugando a las pulseadas. Sí, es aburrido cuando ya sabemos el resultado incluso si participásemos, dijo Kara abrazada a Goku, el cual estaba mirando a la multitud de gente. Un sujeto los escuchaba hablar, y con tique en el ojo les dirigió la palabra. Creo que mucho parloteo pero con sus pintas de debilucho no harían nada, dijo un sujeto, que estaba al lado del participante que estaba ganando. Kara solo rió a eso. No, no es nada de parloteo, mi novio te ganaría incluso con el dedo meñique, dijo Kara, su lado competitivo había salido a flote, y más sabiendo que los estaban echando abajado a ella y a Goku. Goku por su parte, solo vio de reojo al sujeto que les habló y no le dio importancia, él se había quedado con la mirada en el público. Es raro, siento la presencia de 26 personas, pero cuento 27 en este lugar, y aquella que se lleva ese lugar es, pensaba Goku que dirigió la mirada a una mujer que observaba el juego de pulseadas. Kara por otro lado seguía discutiendo con el hombre ante la vista de algunas personas ahí. Pues si tu novio es tanto como tú lo alardeas dile que participe, porque parece que no está en este mundo, tiene mucho miedo al parecer, dijo el sujeto viendo con una sonrisa a Goku. El cual mantenía su mirada rígida en aquella mujer, la cual notó la mirada del Saiyajin y solo le sonrió de manera amigable. Amor, solo enséñale cómo se juega, dijo Kara de brazos cruzados, pero no recibió respuesta alguna. Goku, dijo Kara, eso sacó de sus pensamientos al Saiyajin que volteó a mirarla. Sí perdón, ¿qué hay que hacer?, dijo Goku. Enséñale cómo jugar a las pulseadas a estos sujetos, dicen que somos un par de debiluchos, dijo Kara con un puchero. Goku asintió con una sonrisa y mientras caminaba hacia la silla, volvió a mirar aquel lugar donde estaba la chica. Ya no está, pensó Goku con intriga. Dejó eso de lado y miró al sujeto que tenía enfrente, colocando su brazo para empezar.
Terminemos con esto, que no tengo tiempo, dijo Goku mirando al sujeto, sorprendiendo a Kara. No te emociones, dijo el sujeto el cual iba a jugar. Otro sujeto dio la señal para empezar y Goku no se movía mientras el otro sujeto intentaba a toda manera de moverlo. Creo que dijo que ya podíamos empezar, dijo Goku con una sonrisa. Ante la mirada de incrédulo del sujeto y de la gente, Goku terminó por ganar y con eso se levantó del lugar y fue con Kara. Vamos, dijo Goku con una sonrisa. Claro, dijo Kara notando raro a Goku. Una vez que estuvieron alejados del lugar, Kara le preguntó. ¿Goku, sucede algo? Preguntó Kara. No, solo te haré una pregunta, ¿conoces a un alienígena que no posea energía vital? Dijo Goku serio. Kara se quedó confundida. Bueno, partiendo de una base que nosotros no podemos sentir la energía de las personas o gente del espacio, pero por lo que sé del universo, todos poseemos energía vital, dijo Kara mirando a Goku. Eso dejó pensando a Goku. ¿Por qué lo preguntas? Inquirió Kara. Por nada, es solo que una mujer en la multitud se me hizo extraña, dijo Goku. Kara iba a decir algo sobre por qué observaba tanto a otra mujer, pero luego recordó que estaba hablando con Goku, uno de los seres más puros que existe. ¿Extraña en qué sentido? Dijo Kara. Bueno, ella me sonrió, cuando yo la estaba mirando, pero lo que yo en sí estaba notando es que no poseía energía alguna, y luego desapareció sin dejar rastro. Y por lo que tú sabes no hay dioses aquí, ¿o sí? Dijo Goku. Bueno, tengo entendido que existen dioses de donde proviene Diana, su papá es Zeus, el dios del trueno, y es alguien bastante poderoso, dijo Kara recordando algunas cosas que su primo le contó. Goku solo se quedó pensando. Al día siguiente. Lugar desconocido. Una limusina estacionó enfrente de un lugar abandonado, de esta bajó la líder de Cadmus para encontrarse con el pingüino. Eres impulsivo y descuidado, por eso el pupilo de Batman siempre te amasa a golpes, dijo la líder de Cadmus. Ya no es más el pupilo, dijo Cobblepot. Con más razón, en estos momentos nos estamos enfrentando a un alienígena que nunca vimos, dijo la líder. Tú me mentiste, dijiste que tus armas acabarían con Kakaroto y Super Girl, y solo venció a la primero por momentos. Kakaroto es un monstruo, dijo Cobblepot. Y fue por eso que te dije que no los subestimes, y ahora que sé que de verdad sus poderes no son poca cosa, dijo la líder. Oye, no soy tu conejillo de India, dijo Cobblepot. El trato fue que le infundieras miedo a las personas con estas armas, dijo la líder. Yo solo quiero fuera de mi camino a Batman y a su pollito, tus planes de loca no me importan en nada, dijo Cobblepot. Cobblepot en eso pidió que las armas que le habían enviado, las reemplace por algo más grande. A lo que la líder con una mirada a sus hombres, hizo que le mostraran a Cobblepot el nuevo armamento. Departamento de Goku. Kara estaba despertando mientras un bostezo por parte de Goku la terminaba de despertar, ya que anoche llegaron y solo hablaron un poco más del tema sobre los alienígenas a los cuales Goku no les podía sentir la energía, luego de eso solo se acostaron. Kara miró a dónde estaba y notó que no era el sofá, sino que era la cama de Goku, pero este no estaba ahí. Yo escuché su bostezo, pensaba Kara que se asomó al borde de la cama y ahí estaba Goku con unas sábanas en el suelo. Hola Kara, por fin despiertas, dijo Goku pegando un salto para levantarse. Hola Goku, dijo Kara aún pensando. ¿Pasa algo? Preguntó Goku. Nada, solo que recuerdo que estaba durmiendo en el sofá no en tu cama, dijo Kara mirándolo con una mirada pícara. Bueno, es que te vi muy incómoda y solo te traje a mi cama, pero como me pateabas mientras dormías, decidí mejor dormir en el suelo, dijo Goku riendo. Eres un amor, se cortó ahí Kara ya que luego su cerebro procesó lo que dijo Goku, y luego se puso toda roja por la vergüenza. Goku no le dio importancia y le dijo que se prepare ya que él tenía que salir para llevar a Bárbara no sé dónde. De acuerdo, vamos a desayunar, dijo Kara levantándose. Fin de capítulo. Capítulo 29. Pregala. Katko. Kara había llegado a Katko, luego de haber desayunado con Goku, esta llegó para hablar con James. ¿Ya viste las noticias?
66% apoya revocar la ley de amnistía, a pesar de lo que publique de Cadmus y otros grupos explotándolos, dijo James. Sí, Snapper quiere que escriba algo objetivo de esto, dijo Kara fastidiada. ¿Has visto a Monel, digo a Mike? Preguntó Kara. Le pedí llevar esto a Mercadotecnia, hace 2 horas, dijo James mostrando unos papeles. Kara suspiró, ya que en la mañana había hablado del comportamiento de Monel a Goku. Y claro, Goku era muy permisivo con esos temas de ser responsable, ya lo había visto cuando vio sus recuerdos. Ella se concentró y empezó a localizar a Mike por sus oídos. Ahí Mike, ¿tienes protección? ¿Te refieres a...? Dios salgan de mis oídos, dijo Kara tapándoselos y yendo a buscarlos. Al abrir la puerta solo escuchó gemidos y vio a Eve montada sobre Mike. Luego de sacarlos de esa situación, Mike habló. Tengo más poder en la Tierra de lo que pensaba, ¿crees que gane más chicas de Goku? Dijo Monel. En tus sueños, ¿en qué estabas pensando? Exclamó Kara. En tener sexo en 35 minutos, dijo Monel. No puedes hacerlo aquí. Dijo Kara en tono bajo. ¿Estás segura? Vi una serie de doctores donde parecía estar bien, dijo Monel. No, yo solo intento ayudarte a encajar y vas a echarlo a perder, dijo Kara decepcionada. Escucha, yo de verdad estoy intentando ser Mike, pero no es tan sencillo como lo crees, solía hacer lo que me place, dijo Monel. No haces lo que te place, haces lo que yo te digo, dijo Kara enojada yéndose. Está bien, y si no quiero hacer lo que tú dices, dijo Monel frenando en seco a Kara. Kara en esos momentos recordó algo que Goku decía. No puedes obligar a una persona a que cambie sus hábitos que lleva haciendo toda la vida. Yo hasta que conocí a Milk solo me dedicaba a entrenar y es lo que sigo haciendo, solo que Milk me enseñó que a veces hay otras prioridades, uno que para ella era el trabajo y eso no me gustaba, fue parte del diálogo de la mañana. Entonces aunque me duela decírselo a Goku, busca otro mentor, dijo Kara yéndose. Monel solo se quedó ahí con una mueca. No hay salvación, decía una noticia de Cadmus. Son tan tontos, dijo Win, al cual le sacaron la pistola de juguete que tenía. James, no debes asustar a los demás, dijo Win. James luego de reírse se disculpó. ¿Buscas a Kara? ¿Te acuerdas que está saliendo con Goku, verdad? Y yo que tú con Goku no me metería, está súper mamado y de un solo gol. Decía Win hasta que James habló. Sí, Goku es la persona que todos quieren, pero no vine por eso, vine a verte a ti, tenía tiempo libre y te extrañaba en Katko, dijo James con un tique en el ojo. ¿No se te rompió la PC? Preguntó Win de vuelta, ya que se le hacía raro que James viniera a visitarlo. No, ¿y ahora no tienen datos de dónde atacaran los criminales? Preguntó James. Hola Deo tiene un servidor que relaciona la información, generando posibles objetivos, dijo Win, como si no fuera nada. Bueno, por ejemplo, la policía tiene una pista nueva sobre una camioneta sospechosa frente a la Reserva Federal, analizamos la pista y vemos si es viable, dijo Win. ¿Y lo es? Preguntó James. Esto, no lo creo, hay agentes vigilando las ubicaciones de interés, dijo Win. ¿Y la reserva no es de interés? Preguntó con duda James. Sí, dijo Win. Bueno, debo volver al trabajo, dijo James yéndose. Sí, seguro, dijo Win. ¿Me podrías dar también tu email y la contraseña de tu cuenta bancaria? Dijo una voz asustando de nuevo a Win. Dios, Bárbara, ¿eres tú? ¿Qué quisiste decir con eso? Dijo Win. Que le acabas de dar toda la información, así como si nada, y presiento que planea algo estúpido, dijo Bárbara mirando por donde se fue James. ¿Tú crees? Preguntó Win. Win, conozco todo tipo de personas y me doy cuenta de todo, dijo Bárbara. ¿Cuánto te tomó darte cuenta que Goku era de aquí? Dijo Win. Eso no viene al caso, dijo Bárbara evitando la pregunta. Eso quiere decir que nunca te diste cuenta, intentó decir Win.
Si intentas decir algo más te colgaré del edificio más alto de National City, dijo Bárbara. Win tragó saliva ante eso. Por cierto, vine para decirte que necesito que me ayudes a reparar algunos de los robots que Goku usa para entrenar, ya sabes, un toque y los rompe, dijo Bárbara rodando los ojos. Oh claro, solo dame algún plano para saber cómo volver a armarlos, dijo Win, viendo que en eso Bárbara le dio un plano azul donde se detallaba cómo desarmarlos y armarlos. Hoy toma esto, es bueno contar contigo, ¿sabes? Dijo Bárbara dándole una cápsula para que tenga. Oh gracias, dijo Win tomando la cápsula. Bueno, yo tengo que volver rápido a la empresa, Goku debe de estar ahí, dijo Bárbara despidiéndose de Win. Claro, nos vemos, dijo Win. Empresa de Bárbara y Goku. Goku terminaba de entrenar a lo lejos, en un completo descampado, donde nadie pasaba. Mi fuerza, siento que la recupero mucho más rápido, creo que tenía razón Daishinkan con que se me sería más fácil tener de vuelta mi poder. Pero solo me advirtió de que no llamara la atención cuando mi nivel estial de un dios, no sé por qué lo dijo, aún no he sentido nada que me alarme, dijo Goku mirando al cielo. Una llamada lo sacó de sus pensamientos, era Bárbara. Hola Barbos, no pudo terminar Goku. Goku. Fue el grito que se escuchó a través del teléfono. Ay, ¿por qué gritas Barbos? Dijo Goku algo aturdido. Algunos alienígenas me preguntaron si los iba a despedir ya que la ley que te comenté, bueno los humanos la quieren tirar abajo. ¿Y tú dónde estabas? Dijo Bárbara ya un poco más calmada. Bueno yo solo estaba entrenando, dijo Goku riendo, y temeroso al escuchar el suspiro de Bárbara. Lo siguiente que escuchó, es que enseguida fuera a la empresa. Goku solo asintió rápido y fue teletransportándose hacia Bárbara, la cual se asustó al ver aparecer de repente a Goku. Dios Goku, un día de estos vas a hacer que mi corazón salga por mi boca, dijo Bárbara. Bueno, tú me dijiste que viniera enseguida, dijo Goku riendo. Bárbara solo lo vio de manera juzgadora. Bueno, dejando eso de lado, estuve en la de O con Win, para dejarle algunos robots para que los repare. Y por otra parte, vi a James el cual le estaba sacando información a Win, de seguro planea algo estúpido, puedo sentirlo a grandes distancias, dijo Bárbara. Goku se quedó pensando. A James, ya me acordé quién era, dijo Goku, haciendo que Bárbara rodara los ojos. ¿Y qué crees que haga? Preguntó Goku. No lo sé, pero esperemos que no intente hacerse el héroe, dijo Bárbara. Bueno, puede que solo tenga curiosidad por lo que está pasando con el pingüino, dijo Goku encogiéndose de hombros. No lo creo, pero lo tengo cubierto, no por nada me entrenó Batman, dijo Bárbara. Barbos, ¿tienes toda la ciudad hackeada o algo parecido? Dijo Goku acercándose a Bárbara. Algo parecido, pero eso no tiene importancia, con esto solo lo tendré vigilado por si las dudas, dijo Bárbara. De acuerdo, dijo Goku y en eso escucharon a Elena hablar por el comunicador. Sí, Elena. Inquirió Bárbara. Hay un chico aquí llamado Mike, el cual no para de intentar coquetearme, y dice que está buscando al señor Goku, dijo Elena. ¿Mike? Se preguntó Bárbara. Sí, es Monel, déjalo pasar, dijo Goku a Elena, la cual solo le dio el paso a Monel. Monel en eso entró a la oficina donde estaba Goku. Hola digo Mike, ¿qué haces aquí? Dijo Goku. Hola Goku, bueno verás tuve un pequeño inconveniente con Kara, dijo Monel. Está bien, los dejaré solos, luego vuelvo, dijo Bárbara saliendo al ver que era un tema que solo tenía que hablar con Goku. Espera Barbos, nos iremos a hablar a otro lado, luego vendré rápido para aquí, dijo Goku. De acuerdo, ya que saldrás, necesito que retires unos papeles de otra empresa que quiere hacer tratos con nosotros, dijo Bárbara marcándole la ruta en el teléfono a Goku. De acuerdo luego iré, dijo Goku que tomó por el hombro a Monel. Chao, dijo Goku sonriéndole a Bárbara. ¿Cómo que cha? Monel no pudo terminar la frase al ser teletransportado a una pradera toda destruida.
Monel puso a intuir qué había pasado en ese lugar, pero para sacarse las dudas preguntó primero. Goku, de casualidad, ¿tú ya estuviste aquí? Preguntó Monel notando ahora un agujero en una montaña. Sí, ¿por qué? ¿Ocurre algo? Inquirió Goku. No por nada, pero parece que en este lugar hubo una guerra, dijo Monel. Goku rió nervioso, por eso siempre Milk le decía que se vaya a entrenar lejos de la casa. Está bien, ¿qué ha pasado? Dijo Goku viendo la ruta del celular que Bárbara le marcó. Con Kara. Kara estaba llegando a su departamento, pensando en todo lo que tuvo que pasar con Monel y el pensar de cómo se lo iba a decir a Goku, pero todo eso se esfumó de su mente cuando vio a Alex apoyada en la puerta, comiendo una dona. Nunca comes azúcar por las tardes, ¿qué pasa? Preguntó Kara abriendo la puerta de su departamento. Tus pasos son bastante fuertes, ¿sucedió algo? Dijo Alex curiosa. ¿Por dónde empiezo? Dijo Kara entrando al departamento. ¿Qué te tendrá tan enojada? Dijo Alex entrando. Casi despiden a Mike, dijo Kara. ¿Quién? Preguntó Alex con duda. Mike, Monel, no se toma el trabajo en serio, creo que nunca trabajó en su vida, dijo Kara dejando su abrigo. Es de un planeta diferente, dijo Alex. Yo soy de un planeta diferente, y tuve que lidiar con entrar a 7º grado, lo ayudé a tener un empleo, le di unas gafas por si quiere usar una capa y no sé salvar gente, dijo Kara estresada, mientras le daba algo de tomar a Alex. Ese el problema, dijo Alex. ¿Qué, las gafas? Puede quitárselas, no creo que haga mucha diferencia, dijo Kara. Siéntate, dijo Alex en un tono suave. Kara la vio y le hizo caso, y Alex empezó a hablar. Cuando tú llegaste, dije, al fin tengo una hermana. Alienígena, interrumpió Kara. Aún mejor, quise que hicieras todo lo que yo hacía, te arrastraba a las ferias de ciencias. No eran aburridas, volvió a hablar Kara. Te hice ver películas de terror. ¿Qué tienes en contra de una buena película romántica? Dijo Kara. Te forcé a escuchar mi música, pero al final te dejé ir, que buscaras lo tuyo, tus pasatiempos, y que escucharas tu música rara. En primero no es rara, y segundo es la mejor, dijo Kara. Monel no es tú, mal igual que tú eres yo, las personas tienen que descubrir qué quieren hacer de sí, quiénes son en el interior, te has puesto a pensar que a Goku no lo has intentado cambiar. Primero porque sería imposible, y lo demás ya que has caído completamente enamorada de él, por fin encuentras a alguien que se asemeje a ti, alguien al quien puedes tocar sin tener el miedo de quebrarlo, dijo Alex. Kara solo se quedó en silencio. Piensa, ¿por qué Bárbara no intentó cambiar a Goku para que fuera igual que nosotros? No sé si te has dado cuenta, pero él sigue siendo el mismo, esos temblores que de vez en cuando sentimos no son porque Goku y tú estén a solas, él sigue entrenando, sigue siendo aquel que vimos en los recuerdos, dijo Alex. Kara contuvo las ganas de recriminarle aquello que mencionó Alex. Sí, Goku es indomable, o sea que las gafas, el suéter y el trabajo son demasiado, inquirió Kara. Los rombos no le quedan a cualquiera, linda, dijo Alex. Kara ante eso, se disculpó ya que Alex vino para hablar y ella no la dejó en todo el rato, por lo que le dijo que le contara. Alex iba a hacerlo, pero justo tocaron la puerta. Kara analizó la puerta con su visión de rayos X, y era Lena la persona que estaba detrás de la puerta. ¿Qué hace ella aquí? Dijo Kara yendo a abrir la puerta. ¿Quién? Dijo Alex con duda. Cuando Kara abrió la puerta, saludó a Lena y la invitó a pasar. Lamento interrumpir, dijo Lena mirando a Alex. ¿Te recuerdo? Sí, agente especial Danvers del FBI, dijo Alex dándole la mano. Es mi hermana, dijo Kara. Definitivamente National City es muy pequeño, todos se conocen, bueno tal vez puedan ayudarme. ¿Conoces a Supergirl, verdad? Preguntó esto último Lena. Sí, la señorita Gran la entrevistaba, dijo Kara. Necesito contactarla a Kakaroto, pero él es más complicado de hallar, la presentación de las cápsulas y la gala creo que corre peligro, dijo Lena. Con Goku. Esto es increíble, dijo Mon el que estaba en la espalda de Goku, volando a un lugar que este no conocía.
Ellos ya habían ido a hacer los trámites que Bárbara les encomendó, donde en el trayecto estuvieron hablando sobre lo que había pasado con Kara. Llegamos, dijo Goku aterrizando en picada, asustando a Monel. Monel bajó rápidamente antes que algo más pasara. Bueno, como te venía diciendo, tienes que intentar adaptarte a todo lo que Kara intenta presentarte, sé que no es fácil, pero supongo que recuerdas a Buu, dijo Goku lanzando una minúscula esfera hacia una montaña. Sí lo recuerdo, al gordito rosado de tus recuerdos. Por cierto, ¿qué lanzas? Antes que Monel terminara, vio como la montaña que obstruía todo su campo, fue deshecha a cenizas, dejando impactado a Monel. Bueno, también recuerdas a Vegeta, y cómo logró adaptarse, dijo Goku siguiendo la conversación como si nada hubiese pasado. Sí, pero él cómo logró adaptarse, dijo Monel. Encontró un motivo por el cual luchar, su familia, y en eso es mejor que yo, dijo Goku mirando al cielo. Monel lo vio, y justo recordó aquello que dijo Piccolo, cuando estaban peleando contra Moro. ¿Sabes que eso sucedió gracias a ti?, dijo Monel colocándose al lado de Goku. Goku no dijo nada. ¿Recuerdas lo que Piccolo dijo? No. Si tú en cada pelea, no les hubieses dado una segunda oportunidad de vida, creo que solo estarías junto a Krilin y aquel que murió por un enano verde, justamente no me acuerdo de su nombre, dijo Monel. Goku rió a eso. Como sea, creo que entiendes el punto, siempre hay algo por lo que pelear, solo tienes que mantener tu esencia intacta, y no perderte en aquel camino que elijas, dijo Goku. Monel solo le asintió, pensando en las cosas. Kara entenderá que tiene que dejarte encontrar lo que te gusta, a ella le gusta ser reportera y supergirl, a mí me gusta entrenar, comer y conocer gente fuerte, dijo Goku con una sonrisa. Wow, no sabía que fueras sabio, dijo Monel. Puede que no sea el más listo, pero por mi edad sé una o dos cosas de la vida, dijo Goku. Bueno, creo que es momento de que volvamos, tengo que disculparme con Kara, dijo Monel que se giró, pero un rayo de ki pasó por su costado frenándolo. Aún es temprano, y necesito un compañero para entrenar, he intentado contactar con Clark pero está trabajando, así que no me vendría mal entrenar contigo, dijo Goku poniéndose en pose de pelea. Por un momento Monel estaba viendo enfrente suyo la puerta al cielo con pasaje sin impuestos, gratis, y con asiento al lado de Dios. Goku, como comprenderás, el handicap no está muy proporcionado que digamos, dijo Monel dando un paso hacia atrás. ¿Andy qué? No importa, vamos. Dijo Goku que comenzó a caminar hacia Monel. Con Kara. Kara luego de decirle que si Elena, fui directo a la empresa de Bárbara y Goku para pedirle a este que si podía acompañarla a la gala pero como Kakaroto. Así que Elena quiere ver a Kakaroto y a Supergirl, dijo Bárbara sentada detrás de su escritorio. Si ella creo que la gala y la presentación de las cápsulas puede estar en peligro, dijo Kara. Es posible que eso pase, ya que varios inversores famosos asistirán a esa gala, dijo Bárbara. Solo espero que Bruce no aparezca o envíe a alguien por él, pensó Bárbara. Diablos, ¿por qué no espero a que atrapáramos al pingüino?, dijo Kara. Yo le dije lo mismo, pero ella dijo que unos simples gángsters no la asustarán, dijo Bárbara. ¿Goku tardará mucho en volver de aquello que le enviaste a hacer?, preguntó Kara. No lo sé, la última vez que le envié un MJ me dijo que ya estaba volviendo, no sé dónde estará, voy a llamarlo, dijo Bárbara. Al segundo tono Goku atendió. Hola Barbos, ¿en qué puedo ayudarte?, preguntó Goku. Bárbara había puesto la llamada en altavoz. Bueno, como aún no has vuelto, quería saber dónde estabas, ya que Kara está aquí y quiere hablar, dijo Bárbara. Sí, solo estaba entrenando un poco, ya voy para allá, dijo Goku, pero justo en eso se escucharon gritos de fondo. ¿Qué es eso?, preguntó Bárbara confundida, al igual que Kara. Nada, dijo Goku. Ayuda. ¿Es Monel?, preguntó Kara. Bárbara le hizo la misma pregunta a Goku. Sí y no, dijo Goku nervioso. Esto es el infierno. Ok Goku, ¿qué está pasando ahí?, preguntó Bárbara.
Ayu, la voz que se escuchaba fue silenciada en segundos. Goku, ¿puedes pasarme con Monel? Quiero hablar con él. Bueno, verás, él justo se fue a dormir, dijo Goku y con un saludo colgó la llamada. Colgó, dijo Bárbara indignada. Bueno, creo a que ti también te está costando igual que a mí educar a tu pupilo, dijo Kara riendo. Sí, tener a Goku en tu vida es una completa aventura, dijo Bárbara. Y que lo digas, Monel es otro mundo también, dijo Kara. Deo. Alex estaba saliendo de la DO, lista para irse a casa, ya que había avisado del posible ataque hacia la gala que tendría Lena y la empresa de Goku. Y antes que pudiera irse, vio como Goku venía volando con un cuerpo apoyado en su hombro, lo vio aterrizar y fue hacia él. Goku, ¿qué haces con Monel en tu hombro? Preguntó Alex con duda. Bueno, verás, él solo se durmió cuando terminamos de entrenar, dijo Goku riendo nerviosamente. Alex lo vio con duda. Pues sí que tiene el sueño pesado, dijo Alex. Antes que Goku dijera algo más, Monel recobró la conciencia y se bajó del hombro de Goku. Es mentira lo que dijo, me uso como saco de boxeo en el entrenamiento, dijo Monel tocándose la cabeza. Bueno, eso explica los moretones, dijo Alex riendo. No es gracioso que te usen como saco, dijo Monel. Y es por eso que tienes que aprender a defenderte, dijo Goku. Es verdad lo que dice, por mucho que seas un alienígena, creo que hasta yo podría neutralizarte, dijo Alex sonriendo. Ustedes están afectando a mi ego, ¿saben? Dijo Monel, que con un ademán de mano se despidió y fue directo a la DO a bañarse. No tienes que ser tan permisivo con él, está en la etapa de adaptación, tiene que saber lo que se puede hacer y lo que no, dijo Alex mirando a Goku. Lo sé, pero es como tú dices, él se está adaptando, y lo siguiente que tiene que hacer es hablar con Kara, dijo Goku. Si tienes razón, aunque no te preocupes, yo ya he hablado con ella y la hice entender las cosas, dijo Alex. Gracias por eso, pero ¿tú estás bien? Preguntó Goku viéndola. Sí, no pasa nada, dijo Alex mirando hacia otro lado. Alex, soy más viejo que tú, sé saber cuando algo no anda bien, dijo Goku sonriendo. Alex suspiró. Pues para ser viejo, te ves más joven que yo, dijo Alex. Bueno, eso es gracias a mi raza, pero anda, cuéntame qué te sucede, muy pocas veces doy buenos consejos, pero sé escuchar, dijo Goku. De acuerdo, pero primero dime una cosa, ¿sabes lo que es lesbiana? Dijo Alex. ¿Qué? Dijo Goku haciendo que Alex se palmee la frente. Luego de una mini charla Alex le contó lo que significaba. Entiendo. ¿Y cuál es el problema en todo esto? Preguntó Goku. Bueno, el tema es que quería saber qué dirías tú si yo llegara a ser lesbiana. Terminó la frase Goku. Sí, dijo Alex con miedo. Goku rió a eso, confundiendo a Alex. ¿De qué ríes? Preguntó Alex. ¿Piensas que eso cambiará a la persona que eres, o mi opinión sobre ti? Dijo Goku mirándola. Alex lo miraba asombrada ante eso. Mira Alex, que tú cambies esos gustos no te hace menos, no va a hacer que Kara, Monel o yo te veamos de otra forma. Sigues siendo Alex Danvers, aquella que tiene una hermana algo escandalosa, dijo Goku sonriéndole. Alex le sacó lentamente la mano de su hombro, preocupando a Goku. ¿Dije algo mal? Preguntó Goku. Alex no le dijo nada y lo abrazó. Gracias, Goku, en serio, dijo Alex, que luego de unos momentos se separó. No hay por qué, dijo Goku riendo nerviosamente. Alex lo vio y sonrió, ella sabía que Goku no estaba acostumbrado a estas situaciones, pero a pesar de todo se prestó para el momento. Creo que nunca voy a entender por qué Bárbara no lo intentó. Mi hermana por una vez en la vida eligió un buen hombre, dijo Alex. Alex, no entiendo ni una palabra de lo que dices, dijo Goku ladeando la cabeza. Río ante eso. Como sea, Bárbara me está esperando, te llevó a un lugar, dijo Goku. Descuida, esta es mi moto, dijo Alex apuntando a su moto. Pero vas a tu casa, ¿verdad?
volvió a preguntar Goku. Sí, ¿por qué? Preguntó Alex. Solo quería saber, ¿segura que no quieres que te lleve? Dijo Goku. ¿Segura, Goku? Ve, de seguro Bárbara te matará si llegas tarde, dijo Alex. Es verdad, dijo Goku recordando. Como si fuera un pestañeo, Goku puso sus dedos en la frente y desapareció. Alex con una sonrisa, vio como Goku desaparecía. ¿Qué hombre escogiste, hermanita? Dijo Alex yendo a su moto. Horas después. Lena estaba sentada detrás de su escritorio esperando a que Super Hero y Kakaroto aparezcan. Para su sorpresa, dos personas aparecieron delante suya. ¡Dios mío!, gritó Lena sujetando su pecho con la mano izquierda. Lo siento, pero Kakaroto no quería volar, así que nos teletransportamos, dijo Super Hero. Es más rápido, dijo Kakaroto, viendo el lugar donde estaba. Descuiden, ya estoy bien, me alegra que hayan venido los dos, pensé que solo tendría que contar con Super Hero, dijo Lena. Bueno, por mi parte estoy intentando tomar mejor mi papel, dijo Kakaroto. Me alegra oír eso, dijo Lena. ¿Nos mandó a llamar, verdad?, preguntó Super Hero. Sí, es verdad, quería invitarlos a una gala de recaudación, dijo Lena. ¿Es solo por eso? ¿O porque tiene miedo de que los criminales que están causando destrozos últimamente vengan por usted?, dijo Kakaroto mirando por las ventanas. Bueno sí, dijo Lena, ver a Kakaroto de cerca era intimidante. Entonces pospóngala hasta que atrapemos al pingüino, dijo Super Hero. No puedo hacer eso. Por eso necesito que nos protejan, con Super Hero y Kakaroto en la gala, estaremos más que seguros, dijo Lena mirando a Super Hero. Le gusta arriesgarse, ¿no es así? Cuando Corben fue tras de usted, y ahora esto, dijo Super Hero mirándola. No se vive con temor, ustedes más nadie entienden eso, siempre lo arriesgan todo por hacer justicia. ¿Te es difícil creer que no quiero hacer lo mismo? ¿Eres de esas personas que piensa que no hay bondad en un Luthor?, inquirió Lena. Pienso que todos deben ser juzgados por sus méritos, dijo Super Hero. El ambiente se estaba poniendo pesado. ¿Puedo hacer una pregunta?, dijo Kakaroto. Sí, dijo Lena con intriga. ¿Habrá comida?, preguntó Kakaroto. Eso confundió a Lena. Claramente habrá, dijo Lena. Está bien, entonces cuenta conmigo, dijo Kakaroto. Entonces esto es un sí, dijo Lena. Así es, mañana estaremos en la gala, dijo Super Hero. Muchas gracias, dijo Lena. Al día siguiente. Katko. James estaba en la oficina, colocándose unas vendas alrededor de las costillas. Creí que los corceles pasaron de moda en 1800, dijo Win entrando a la oficina. James se bajó la remera para que Win no preguntara. Es que estaba jugando básquetbol anoche y me golpeé las costillas, dijo James, pero a los segundos Win tocó su estómago, haciendo que se retuerza del dolor. No sabes mentir, Olsen. Saqué las cámaras anoche, de la Reserva Federal, justamente del lugar que te comenté anoche, lindo disfraz por cierto, dijo Win. ¿En qué pensabas?, dijo Win. No lo entenderías, dijo James. No, porque lo que veo es a un tipo loco con una máscara de béisbol, tentando a la muerte, dijo Win. Toda mi vida he sido el que mira, me escondo detrás de mi cámara mientras mis amigos usan capas y son héroes que salvan personas, y yo quiero hacer algo bueno en el mundo, siento que ya he esperado demasiado. Win, tú has encontrado el trabajo que te gusta, yo no lo tengo aquí, pero siento que esto es, dijo James. Lo siento decepcionarte amigo, pero tú no tienes superpoderes como Kakaroto o Super Hero, dijo Win. Puedo hacerlo, dijo James elevando la voz. Qué mala educación elevar la voz de esa manera, dijo una voz detrás de ellos. Concuerdo, dijo otra voz. James y Win voltearon, y ahí estaban Bárbara y Dira. Lo siento James, por un momento me iba a reír, pero parece que te alteraste, dijo Bárbara entrando a la oficina. Esta Bárbara, Dina, Win y yo estábamos hablando de...
intentó decir James. James, con Bárbara sabemos todo, dijo Dina rodando los ojos. James miró a Wynne, el cual solo se encogió de hombros. Te dije que alguien me había avisado, dijo Wynne. O sea que tú sabes que Kara, decía James. Sí, ambas lo sabemos, y no porque Goku no los haya dicho, lo descubrimos nosotras, dijo Dina. Estoy algo confundido, dijo James. Bueno, no quería ser tan directo, pero te presento a la compañera de Kakaroto Oráculo y a Black Canary, dijo Wynne. James se quedó sin palabras, al ver a quien tenía enfrente de sus ojos. Tú eres la ayudante de Batman, y bueno, tú lo eras, dijo James. Preferiría el término, compañera, dijo Bárbara. Y ahora eres la ayudante de Kakaro, un momento, eso quiere decir que, dijo James tartamudeando. Vamos James que lo descifras, dijo Dina con aburrimiento. Goku, es Kakaroto, dijo James incrédulo. Muy bien, lo has dicho, dijo Dina. Ahora supongo que cuento con tu discreción, ¿verdad? Porque si no, dijo Bárbara seria. Sí, por supuesto, y ya que ustedes ayudaron a Kara y a Goku a ser héroes, podrían... James no pudo terminar. No lo haremos, dijeron Bárbara y Dina al mismo tiempo. Oigan, para mí sería una manera de honrar a mi padre, dijo James. O terminar como él, escucha Olsen, tú no quieres ser un vigilante, dijo Dina girándose para irse. Yo seguiré siendo el loco del bate, con o sin su consentimiento, dijo James serio. Por mí haz lo que quieras, dijo Dina. Es solo un capricho lo tuyo James, ¿no tienes idea de lo que no es lograr un cambio? Dijo Bárbara. ¿Cambio de qué? Dijo James. De todo, encierras a un criminal, y a la hora ya hay 5 más en la calle causando destrozos, ves morir gente inocente, compañeros. Esto no se trata de ponerte un traje y jugar a ser un héroe, no todos tienen poderes, dijo Bárbara yéndose junto a Dina. Ellas tienen razón James, no tienes los poderes de Goku, dijo Wynne, y con eso él también se fue del lugar. Con Goku. Goku había ido a comprarse un traje, por orden de Kara, ya que lo iban a necesitar para la gala. Luego de salir de comprar el traje y recibir muchos papelitos con números por parte de las empleadas, Goku ya tenía su traje y estaba volviendo al departamento a buscar a Kara, ya que tenían que ir a visitar a Monel. ¿Qué haré con todos estos papelitos? Se preguntaba Goku mientras caminaba. Pues yo los tiraría, no queremos que tu novia se ponga nerviosa, dijo una mujer con una voz bastante suave. Goku con duda volteó para todos lados, ya que él estaba solo caminando por la vereda y no presentía ningún ki. Hola, hermoso, dijo una mujer de cabello negro con una sonrisa, la cual vestía con una musculosa tipo blusa, y un pantalón negro. Disculpa, ¿te conozco? Dijo Goku con duda. No lo creo, dijo la chica con una sonrisa. Goku poniéndose serio habló. Supongo que tu cruzada conmigo no es pura casualidad o me equivoco, dijo Goku ladeando una sonrisa. Bueno, parece que no eres tan despistado, dijo la chica. Sí, como también puedo notar, que tu energía no es nada normal, dijo Goku. Sí, eso tiene otro motivo, pero supongo que como tú eres mi motivo en la Tierra, te podría decir mi nombre como tal, dijo la chica. Goku la miraba seriamente, estando atento a todo, él no podía confiarse en este mundo. Mi nombre como tal es Muerte, dijo la ahora conocida como Muerte. Como tal dices, eso quiere decir que eres la representación de lo que me imagino, dijo Goku. Recibiendo un asentimiento por parte de Muerte. ¿Y la noticia es que me estoy por morir o algo así? Preguntó Goku. Muerte rió a eso. Para nada, y es raro que lo diga, pero el motivo es otro. Parece que Destino está curioso de saber qué fue lo que cambió aquello que ya estaba escrito y cuál será su continuación, ya que todo cambió y eso puede traer algún que otro problema en otras líneas, dijo Muerte sonriéndole. Goku ahora sí se perdió. Jeje, me perdí, dijo Goku no entendiendo nada de lo que dijo Muerte. Esta última solo río más a eso, era muy divertido este sujeto de cabello alocados.
Solo te diré que continúes con lo tuyo, yo solo me he presentado contigo por el simple hecho de que percibo mucha bondad en tu corazón, y segundo sé que habías notado mi presencia. Así que solo me iré, puede que más adelante nos volvamos a ver, quiero saber más sobre ti, dijo Muerte sonriendo. Goku se confundió ante esas palabras, y al primer pestañeo de confusión. Aquella chica llamada Muerte había desaparecido. ¿Problemas en las líneas? ¿Qué habrá querido decir?, dijo Goku colocando dos dedos en su frente para teletransportarse con Kara.